Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye el altavoz? ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, empezamos la segunda charla. Gracias por venir. Veo que casi todos estuvisteis ayer, con lo cual quiere decir que el tema al menos interesa a algunos. Y unas cosas un poco antes de empezar. Ayer se me olvidó decir que como este libro ya no está en el circuito de las librerías, que si hay alguien interesado, tiene unos pocos ahí para venderlos. Vale 30 euros y os digo de verdad que es fabuloso la cantidad ingente de datos y de la forma de decirlos, y muchas de las párrafos que os sacaba de las cartas de los ingenieros o de los gentes, hay muchísimos ejemplos que todavía te dan una idea más exacta de cómo fue este proceso que duró 30 años y nos cambió la composición social y el paisaje. Y bien, y me voy a volver el ejemplo de la parejita aquella que me entró en Iguazel, porque ayer ya os dije que ella me manifestó un poco pues toda la impresión que le daba Vergosa, el tema de la lluvia amarilla, todo esto, ¿no? Todo esta conversación sucedía dentro de la ermita. Claro, cuando salimos a ver la puerta, y en un momento yo le dije, pero aparte de todo esto, pues fíjate, porque miras desde la puerta al fondo, al valle, y ves una uniformidad vegetal arbórea maravillosa, ¿no? Dice, sí, dice, lástima que se hiciera con especies tan poco favorecidas, ¿no? Con lo cual me abundó en que realmente las ideas que tenemos, incluso gente que le gusta el tema, pero que solamente se informaba a través de lo que se puede decir o a través de la sensación que le ha quedado la lluvia amarilla y lo que se dice cuando hay procesionaria y cuando hay incendios. Y entonces hoy, en la charla de hoy, de alguna manera, se trata de que, al igual que entendíamos, que quería yo que se entendiera cuál era la situación de los pueblos que se despoblaron, hoy Carlos Tarazona va a explicar el inmenso y esfuerzo humano que durante varias décadas, 30 al menos del patrimonio, pero luego siguió Icona, el esfuerzo de humano y de organización que supuso la configuración del paisaje que ahora vemos. Es que ahora vamos y vemos muchos árboles y muchos bosques, y nos vamos por nuestras carreteras, pero todo eso no estaba hace 80, 90, 100 años. Entonces esto, Carlos Tarazona es una persona muy adecuada para hablar de esto, porque no solamente es natural de Oliván, y de profesión es agente de protección de la naturaleza, de los antiguos guardas forestales. Entonces, os leo un poquito algunas de las cosas que ha hecho. En 1996 publica una guía de excursiones de la comarca de Sobrarbe, en el 97 otra de la de Serrablo. En el 2002 escribe un libro sobre la historia de la guardería forestal en España, al que acompañaba una exposición fotográfica itinerante. Ha realizado, al principio se interesó por la fotografía y el documental, y empezó haciendo documentales de temática etnoforestal. Pinos y penas, el CD que acompaña el libro, que lo hizo en el 2006. Piedras y penas, en el 2008, sobre las obras de corrección hidroforestal, con unas fotos tremendas. En el 2012 otro dedicado a Tamil, y en el 2016 Borregueros, dedicado a los hombres del Pirineo aragonés que marcharon de pastores a Estados Unidos. Luego, algunos de estos documentales se convierten en libros, y en el 2003 publica el libro Agua y Corriente, sobre la construcción de las centrales eléctricas en la cabecera del río Gállego. Creo que con esto queda bien demostrado cuál es su verdadera vocación: estudiar y difundir la historia de su territorio y de su gente, básicamente. Carlos.
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento público a la Asociación Sancho Ramírez por brindarme la oportunidad de venir a contaros el contenido de mi trabajo, Pinos y Penas, que queda refundidas casi 900 páginas aquí en una proyección de poco más de una hora. Agradecer también la presencia de todo el público aquí presente, amigos, conocidos y por supuesto desconocidos. Y bueno, pasamos ya sin más dilación a entrar en materia. Bien, pues si apagamos ya un poco la luz. Bueno, una pequeña premisa antes de entrar en materia. Decir que cuanto yo expongo aquí se limita única y exclusivamente al ámbito geográfico de la provincia ostense. Porque es de la documentación que yo estudié en su día, es un archivo solo de la provincia de Huesca. Lo que pudo suceder en otras provincias en aquellos años del patrimonio forestal no tiene por qué ser necesaria ni obligatoriamente lo mismo. Yo, por lo que he ido constatando y hablando con personas interesadas en la materia, alguna diferencia puntual hubo, pero en lo básico, en lo principal, teniendo en cuenta que aquellos años no existía la España que conocemos actualmente con sus respectivas autonomías, las instrucciones emanaban de Madrid y se tenían que cumplir en todo el país de igual manera, pero a pesar de eso hubo diferencias a la hora sobre el terreno. Y luego, dicho esto, entramos en materia. A pesar de que la edad media de los aquí presentes es bastante avanzada, para la gente más joven sí que merece hacer una consideración. Y es que, a ver, ahora se me ha ido el hilo. Sí, me gustaría, las primeras imágenes van a servir un poco para poner en contexto, para ubicarnos, para contextualizar en el momento en que sucedió todo aquello, porque si no entrar a saco en materia, pues puede resultar muy complicado a la hora de entender las consecuencias posteriores. Entonces, en aquellos años España era un país muy rural, y centrándonos en la provincia de Huesca, en el norte, de la mitad norte de la provincia de Huesca, que es donde más actuó el patrimonio forestal del Estado, pues era una sociedad agrícola. Eran familias que vivían en pueblos dispersos por una complicada orografía altoaragonesa. Eran familias muy numerosas, caserones, pardinas perdidas en medio del monte, sin acceso rodado, por supuesto, era todo acceso caminando. Su economía se basaba en una agricultura de subsistencia. Como veis, toda esta ladera pues son todos pequeños campos, todos minifundios, y a partir de ahí tenían que sembrar y extraer ahí, obtener el máximo rendimiento posible, y era todo a base de mucha mano de obra y como mucho, y en las casas fuertes, pues de lo que se denominaba tracción animal del momento. Esa agricultura de subsistencia se compaginaba obligatoriamente, porque si no daba la rentabilidad, pues con una ganadería que también predominaba, la ganadería lanar, algo la vacuno, y era muy escaso el caballar en aquellos años. Este perfil en estos años, en la actualidad, ha cambiado mucho. Y ya en esa situación, tal como se vivía en aquellos pueblos, ya ha empezado a surgir un movimiento migratorio, pues porque ya había gente que no estaba dispuesta a seguir viviendo en esas condiciones y con ese sacrificio que implicaba. Unos marcharon para Francia, pues por proximidad geográfica, otros lo hicieron a capitales más próximas, dígase Barcelona, Huesca, Zaragoza, Madrid también, y algunos más aventurados, más lanzados, incluso llegaron a cruzar el charco y se fueron a trabajar al oeste americano. Por esas fechas, la única industria que había asentada en el norte de la provincia de Huesca era
eran las serrerías que transformaban el único producto que obtenía, que se producía, que se criaba en esos montes, que era la madera del pino, y bueno, pues eso generaba algo de empleo, pero también era muy escaso. El resto de empleo de aquellos años pues vino de la mano de las obras hidráulicas que empezaron a realizarse a partir de 1920, y bueno, pues eso generó también ahí un entramado, una demanda de mano de obra que poco a poco, pues por el boca a boca básicamente empezó a llegar a gente de todos estos pueblos del Prepirineo que vivían en aquellas condiciones tan complicadas de que allí podían ganarse la vida, obtener un sueldo, cosa que en su casa pues no lo obtenían. Era generalmente se les daba alojamiento y manutención, y no había una nómina de por medio para nada. El primer dinero las primeras pesetas que empezaron a rodar, a moverse aquí en el Alto Aragón en aquellos años, fue precisamente, como veremos más adelante, de los jornales que empezaron a generar todas estas pequeñas empresas, sobre todo las que surgieron de dos núcleos industriales incipientes, como fueron Monzón y Sabiñánigo. En ambas localidades se instaló una industria química interesante para ese momento, y la elección de estos dos núcleos no fue casual. Ambos, tanto Monzón como Sabiñánigo, coincidió que disponían ya en ese momento de ferrocarril. Entonces, el disponer de ferrocarril permitía traer materia prima para la producción de esas fábricas, pero también extraer de la fábrica de producción todos esos productos químicos. Entonces, aquí también Monzón y Sabiñánigo también acabaron conformándose en un foco de atracción para esos manos de obra que llegaron de distintos pueblos de todo el Prepirineo. Entonces, en ese contexto, bueno, y en un país recién salido de una guerra civil que dejó el país muy mal parado, se instaló un régimen dictatorial que fue el que durante muchos años estuvo dirigiendo y gobernando el país. Y una de las primeras decisiones, o en ese ámbito político que estamos hablando ahora, pues aquel régimen decidió potenciar la política agraria mediante la creación de lo que denominó el Instituto Nacional de Colonización. Es decir, tenemos ya un primer organismo de ámbito estatal que se preocupaba, o el argumento principal era el de fomentar esa actividad agrícola en nuestro país mediante, si hacía falta, y de hecho se llevó a la práctica, se usó la herramienta ya de la expropiación para sacar terrenos, expropiar terrenos a grandes propietarios, a latifundistas, que luego cedían, se hacía cargo el Instituto Nacional de Colonización, y allí empezó a construir los denominados pueblos de colonización, y ahí, bueno, pues mucha gente de la montaña tenía la opción de cambiar el chip, por decirlo de alguna manera, de abandonar la vida en la montaña e irse a trabajar también en algo que conocían, como era la agricultura, pero al sur, a un sitio en teoría menos hostil, pero que solo en teoría. En la práctica se encontraron que muchos de estos terrenos tenían unos índices de salinidad muy elevados, con lo cual, hasta que consiguieron poner en cultivo y que produjeran esos terrenos, esos lotes que les habían dado, fue a base de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo. En aquellos años también la política hidráulica en este país, pues bueno, todos sabemos que durante el régimen franquista se distinguió, entre otras cosas, porque se inauguraron muchos embalses. Eso, pues bueno, estuvo fundado básicamente en todas las necesidades a nivel hidráulico que tenía España, quedaron recogidas en un Plan Nacional de Obras Hidráulicas que firmó un ingeniero, Manuel Lorenzo Pardo, que, distribuidas a lo largo de toda la península por cuencas hidráulicas, pues bueno, pretendía repoblar pues casi 900.000 hectáreas, de las que más de 250.000 en un principio habían de ser repobladas en la provincia de Huesca. De aquellos años, bueno, los primeros embalses que se construyeron en la provincia de Huesca pues fueron Barasona y fueron La Peña, y después le llegaron otros.
Y en ese contexto ya vamos entrando en materia, después de hecha esta rápida contextualización, como os he dicho, empezamos a hablar de política forestal. Hasta ese momento las competencias forestales las tenían concedidas las confederaciones hidrológicas. Y a partir de 1938 se elabora el Plan Forestal Nacional, que lo redactó este ingeniero que aparece ahí, y planteaba repoblar unas cifras para ese momento bastante apabullantes, 6 millones de hectáreas en 100 años. Y bueno, a partir de este momento el Ministerio de Agricultura asumió esas competencias forestales que tenían las confederaciones. Y después de este Plan Forestal Nacional, pues empezaron a aparecer otros planes forestales ya de menor ámbito, de menor envergadura, abarcaban menos ámbito territorial. Y así fue como, para intentar llevar a la práctica todo el contenido de estos planes forestales tan ambiciosos, el régimen del momento decide crear un organismo nuevo de ámbito estatal, adscrito al Ministerio de Agricultura, que fue el Patrimonio Forestal del Estado. Hay que hacer una matización: el patrimonio como tal fue creado en 1935 durante la Segunda República, pero como consecuencia del estallido de la guerra civil en el país no pudo ponerse en funcionamiento. Una vez que concluyó la guerra civil, y bueno, pues el régimen del momento retomó esa idea inicial, la adaptó a sus intereses, y fue cuando echó a andar el Patrimonio Forestal del Estado con un presupuesto inicial de 100 millones de pesetas, que para el momento pues era ya un presupuesto importante. Al ser un organismo de ámbito nacional, pues se le dotó de un organigrama súper complejo, que no es momento ni lugar para empezar a hablar, pero hay que tener en cuenta que se empezó prácticamente desde cero, lo cual supuso un esfuerzo añadido, pues porque fue complicado poner en marcha toda aquella maquinaria con tantos engranajes y tantas variables en sí. Lo que tiene el estar inmersos en un régimen dictatorial como el que había en aquellos años es que, para entendernos y decirlo de una forma coloquial y sin ánimo de ofender a nadie, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, pues ellos mismos empezaron a legislar cuestiones forestales, y las legislaban de tal manera que sus intereses quedaban perfectamente cubiertos y los intereses de otros pues quedaron como quedaron. Entonces, la creación del Patrimonio Forestal del Estado como tal pues ya contempló una realidad que fue la siguiente: pretendían repoblar muchísimos miles de hectáreas, pero el gran problema que tenía es que el Estado como tal era propietario de muy poco terreno con vocación forestal. Entonces, pues ya esta ley de creación del Patrimonio Forestal del Estado contempló diversas formas para superar este problema. Entonces, contemplaba comprar terrenos forestales a sus propietarios directamente mediante un proceso de negociación. Si estos propietarios no querían vender, no querían deshacerse de su terreno, existía otra opción, que era el consorcio. El consorcio es una fórmula por la cual los propietarios cedían el terreno al Patrimonio Forestal del Estado, que se denominaba suelo. El Patrimonio Forestal del Estado se hacía cargo de todos los gastos de repoblación de esos terrenos, todos los gastos de poda, de mantenimiento de esa masa forestal, que se denominaba vuelo, hasta que se alcanzara la edad de corta. La edad de corta pues podía variar mucho, estamos hablando en pino silvestre, pues podemos hablar de 120 años perfectamente, desde que se planta hasta que adquiere dimensiones suficientes para cortar el árbol. En ese momento el patrimonio cortaría ese arbolado, daría un porcentaje de los beneficios teóricos a los propietarios, y después ya el suelo pasaría nuevamente a propiedad de esos propietarios. Esto en todos los consorcios se firmaban un documento, unas bases del consorcio. Muchos de los consorcios que se firmaron en aquellos años siguen vigentes en la actualidad, y por muchos años más, porque tardará mucho hasta que se llegue a realizar esa corta final de las masas resultantes de esas repoblaciones.
Y hubo una tercera y última fórmula para obtener esos terrenos sobre los que repoblar. Si no podía salir adelante ni la compra directa ni tampoco cuajaba la opción del consorcio, la siguiente opción era la expropiación. Era una herramienta que, como ya he comentado, ya el Instituto Nacional de Colonización ya echó mano de ella. Sobre el consorcio, sobre las expropiaciones, han llegado a nuestros días pues una idea no sé, terminante de ajustar a la realidad. Más adelante comentaré. Y luego también quiero incidir en otra cuestión. En el artículo 12 de la creación del patrimonio también dice que el presupuesto que se le dota al patrimonio está, entre otras cosas, además de para adquirir montes, es para la construcción de caminos y su conservación, etcétera, etcétera. Aquí también ha llegado a nuestros días también un concepto que no se termina de ajustar a la realidad, que ya lo desarrolla a continuación. A mí, como agente forestal, en más de una ocasión me ha llegado la crítica de descendientes de estos pueblos que se vieron afectados por estas repoblaciones, una crítica en el sentido de que el patrimonio hizo muy mal, pues porque se dedicó a abrir pistas forestales para acceder a esos pueblos una vez que estos pueblos ya estaban abandonados. Y decían, ¿por qué no hicieron esas pistas antes y así no se hubiera ido la gente? Se están mezclando aquí dos cuestiones, dos realidades muy diferentes. A ver, el patrimonio forestal del Estado antes no las pudo haber hecho por la sencilla razón de que no era propietario. Las tenían que haber hecho, esas pistas, esos accesos rodados, les correspondería haberlos hecho a los vecinos de esos pueblos. Obviamente su situación económica no estaba ni mucho menos como para dedicar una parte importante de sus escasos ingresos a construir este acceso rodado. Luego, una vez que el patrimonio forestal del Estado pasó a ser dueño de esos terrenos, tuvo una necesidad importante, que es que desde los responsables provinciales y los responsables regionales del patrimonio forestal del Estado estuvieron sometidos en todo momento a las presiones de la Dirección del Patrimonio en Madrid, y la tónica durante estas 3 décadas era que desde Madrid siempre se estuvo exigiendo que había que aumentar las cifras anuales de hectáreas repobladas. Entonces, pues los ingenieros que dirigían aquellas repoblaciones y los responsables provinciales y regionales tuvieron claro que el llevar al monte a repoblar, el llevar la planta en caballerías, el que los obreros tuvieran que subir a pie y volver a pie, aquello obviamente redundaba en una rentabilidad muy escasa. Entonces dijeron, hay que empezar a dedicar presupuesto a abrir pistas, porque así ya la gente subirá en vehículo todoterreno, la planta la subiremos también en todoterreno, y esas cifras, esa rentabilidad en hectáreas a fin de año la aumentaremos. Y así fue como sucedió. Entonces, esa legislación básica que se promulgó para la creación del patrimonio forestal del Estado, a su vez vino acompañada de otra legislación que se dedicó a desarrollar todas las cuestiones necesarias para poder llevar a la práctica sobre el terreno todas esas repoblaciones, pues bueno, pues como fue básicamente la declaración de la utilidad pública de esos trabajos de repoblación forestal, y esto acababa saliendo también publicado en forma de decreto en la mayoría de las ocasiones. Entonces, en base a todos esos decretos, en la provincia de Huesca se declararon 2 zonas de interés forestal, que fueron las que aparecen allí, y luego hasta todos estos perímetros de repoblación obligatoria, que eran las dos figuras diferentes que contempló la legislación del momento: las zonas de interés forestal y los perímetros de repoblación obligatoria. En verde he señalado los que afectaron aquí a la comarca de la Jacetania. La Solana de la Avalancha es todo lo que vemos desde Sabiñánigo hasta Jaca, mano derecha, toda la sierra de Borrés, de Gracionepe, Lerés, y todo lo que es el Solano de Jaca quedaría incluido aquí en la comarca noroccidental. Entonces, pues bueno, en el momento que esta legislación entra en vigor, aquí ya empieza los efectos de esta política forestal empiezan a llegar ya a los paisanos de los pueblos. Es decir, los habitantes de terrenos
agrícolas o terreno o monte propiamente dicho que quedaron incluidos dentro de estos perímetros de repoblación obligatoria, ya de alguna manera ya se les puso la cruz encima para entenderlo. Es decir, quisieran o no quisieran, iban sobre su terreno en unos términos o en otros, se iba a acabar repoblando antes o después. Entonces, a partir de aquí, pues poco tenían que hacer, les quedaba muy poco margen. El único margen que les podía quedar a aquellos afectados era la opción de intentar negociar con los responsables del patrimonio forestal del Estado en qué términos tenían que vender sus tierras al patrimonio forestal del Estado. Además de, se siguió promulgando, como digo, pues se promulgó aquí, pues este es el reglamento de funcionamiento del patrimonio forestal del Estado, otro compendio de artículos complicados que la intención final no era otra que la de favorecer el funcionamiento de ese organismo tan complejo y con él pues satisfacer esa necesidad que tenía el régimen del momento. Entre esa legislación también merece ser destacada una que se dedicó a fomentar la repoblación de sotos ribereños y mediante la declaración de riberas estimadas y todas las choperas que podemos encontrar aquí en la comarca de la Jacetania, en la canal de Verdún, se basaron en las choperas, y las primeras choperas que se plantaron fue en base a esta legislación y ahora estamos en un punto en el que por otras cuestiones ya de gestión actual pues prácticamente no se planta ninguna chopera, pero durante unos tiempos sí que se le dio mucha importancia a la plantación de choperas, básicamente porque en aquellos años a nivel nacional sí que existió una empresa que era la Empresa Nacional de Industria Celulósica y que en la cornisa cantábrica sobre todo tuvo mayor asentamiento. Ahí se construyeron unas cuantas papeleras y allí fue también donde se plantaron en tiempos del patrimonio miles y miles de hectáreas de otra especie diferente, el eucalipto, una especie de crecimiento rápido cuyo objetivo principal era suministrar materia prima para estas papeleras. El objetivo también de alguna manera de promover estas choperas en otras zonas era de tener material para alimentar a estas empresas. Entonces, para esas fechas en España la verdad que se había repoblado muy poco, según este mapa antiguo de la época, eran poco más de 3.000 hectáreas las que se habían repoblado hasta 1941 cuando se crea el patrimonio. Y esas repoblaciones habían corrido a cargo básicamente de la Sexta División Hidrológico Forestal. Unas de ellas fueron en Pirineos, en la cabecera del Valle del Río Aragón y cabecera del Río Gállego, y poco más se había repoblado en la provincia de Huesca. Entonces, con todo este compendio de legislación a la que me he referido hasta ahora, pues ya se empezó a redactar proyectos ya que afectaban ya a zonas concretas, de pueblos concretos, y era donde se recogía cuál había de ser la manera de proceder y cómo se habían de llevar a cabo aquellas repoblaciones. Entonces, llegados a este punto, el personal adscrito al patrimonio forestal del Estado, que eran sus categorías básicas, estaban los ingenieros de montes, los ayudantes o ingenieros técnicos, luego estaban los guardas forestales y luego pues había personal administrativo y peones y demás. Entonces, a partir de ese momento el patrimonio empieza a mandar a distintos montes de la provincia de Huesca a sus ingenieros de montes para recorrer los montes que les interesa, que tienen referencias que les han llegado por un lado o por otro, que son montes potencialmente forestales, que en esos momentos están cubiertos, son montes rasos o con vegetación arbustiva, que no hay arbolado. Entonces empiezan a hacer los trabajos de campo delimitando todos esos terrenos, todos esos montes,
para ello se tienen que acompañar de guías locales, pues obviamente tienen que echar mano de los autóctonos, que son los que se saben los caminos, las sendas, donde empieza un límite, donde acaba el otro. De esa manera se elaboraron también una cartografía básica de muchos montes de la provincia de Huesca, que hasta entonces prácticamente no existían planos, existían en la mente, en la cabeza de cada uno de aquellos abuelos de los amos de cada casa, que eran los que en verdad sabían los límites, dónde estaban y dónde acababan. Con toda esa información se elaboraba lo que se denominaba un informe previo. Este documento fue básico, imprescindible y obligado para todos los montes por los cuales se interesó el patrimonio forestal del Estado. Y en este monte, pues además de la superficie de ese mapa básico, pues también se especificaba ese monte como un desglose de ese monte, es decir, cuántas hectáreas había de cultivo de secano, cuántas de cultivo de regadío, cuántas había de pinar. Lo dividía a su vez en diferentes categorías: pinar de primera, pinar de segunda, cajicar, el valor de los productos que se podían obtener de esos montes, es decir, cuánta madera, cuántos metros cúbicos se podían obtener al año, cuántos estéreos, que es una medida forestal que viene a ser un cubo de 1 metro de lado, es decir, 1 metro cúbico viene a ser un estéreo, es decir, cuántos estéreos de leña se sacaban del monte cada año, cuánto podía ascender el valor de los pastos de ese monte, si se arrendaban esos pastos, cuánto pagaban. Bueno, el objetivo final de este informe previo era obtener un precio final del valor teórico de ese monte. Aquí se repitió una situación que fue muy habitual. El ingeniero redactor generalmente usaba los precios que él estimaba que estaban a la orden del día, que eran precios actualizados del metro cúbico, del kilo de cereal que se obtenía, del estéreo y demás. Y casi siempre desde la dirección regional, y si no desde la dirección nacional, le hacían repetir a ese ingeniero las valoraciones, porque según su criterio, el criterio de los jefes en Madrid, ese monte valía mucho dinero, no podía valer tanto dinero. Entonces la estrategia era, pues es que los precios unidad que has empleado son muy elevados, tienes que retocar a la baja, y pues retocaban a la baja, y había veces que esos retoques implicaban diferencias importantes del precio inicial al precio final, porque luego, a la hora de negociar el patrimonio con los propietarios del terreno, el precio de referencia era el que se recogía en este documento. Y eso, pues claro, acababa condicionando de forma directa cuál acababa siendo el precio final de aquellos terrenos. Entonces, la forma de funcionar del patrimonio también se repitió, fue idéntica, porque esto quedó pues también regulado y así estipulado. La obligación que le imponía el patrimonio de forestal a los propietarios de los montes era que tenían que manifestar por escrito su interés en vender. Entonces eso se quedaba reflejado en el escrito de ofrecimiento, es decir, tenían que recurrir generalmente al secretario del ayuntamiento y decían, bueno, pues redáctanos aquí una carta y que todos estamos interesados en vender nuestro monte al patrimonio forestal del Estado. Hay muchos escritos de ofrecimiento que son directamente manuscritos, pues porque no disponían ni de secretario ni de máquina de escribir. A lo mejor tenían secretario, pero lo escribía a mano alzada y listo. Aquí es cuando ya un poco se puso en evidencia una carencia lógica, por otra parte, de la parte vendedora. Claro, vale, queremos vender, pero ¿por cuánto vendemos? Le resultaba muy difícil calcular a aquellos hombres y a aquellas mujeres cuál era el precio cuál podía ser el valor de su monte, pues porque no estaban a la orden del día, no existía
ese intercambio de información que tenemos en la actualidad, que nos permite, tenemos mucha información para poder hacer una valoración bastante aproximada de cualquier cosa. En aquellos años fue todo lo contrario. Tener en cuenta que la gente no salía de su pueblo todo el año, como mucho el amo de la casa o algún tío se iban a alguna feria próxima para vender algún remanente de ganado o de producción, y vale. Entonces, ¿qué hicieron en aquellos escritos de ofrecimiento? Generalmente calcularon un precio al alza. Siempre, pues como reza el dicho, para quedarnos cortos siempre se está a tiempo, ¿no? Pues venga, pues vamos a engrosar la cifra, y siempre se tendría a poner una cifra por lo alto. Luego, esta carta, este escrito de ofrecimiento, llegaba a los responsables del patrimonio, y la respuesta, pues básicamente os la podéis imaginar, y fue común en todos los casos. Siempre le pareció excesivo y elevado este precio a los responsables del patrimonio, y dijeron, pues, ¿dónde vais? ¿Estáis locos? Pudieran ser algunas de las primeras expresiones que dijeran, ¿no? ¿Dónde va a parar esta gente que se piensa que tienen ahí la gallina a los huevos de oro o qué para pedir esto? Bueno, a partir de ahí empezó ese pseudo proceso de negociación entre ingeniero del patrimonio y los particulares. Al final, pues ahí pues depende de los expedientes consultados. En algunos era su situación de desesperación tal que se conformaron con el primer precio que les propuso el patrimonio forestal del Estado. Otros se mostraron más guerrilleros, más incisivos, y dijeron no, pues ese precio no. Presentaron otra oferta por escrito por otro importe, lo rechazó también el patrimonio, volvieron a pedir otra cifra mayor a la que pedía el patrimonio. Bueno, ahí pues en función de los diferentes pueblos este proceso fue un poco más largo o fue más reducido. La cuestión que llegó un momento en el que acabaron aceptando. El margen de maniobra, como digo, de negociación fue muy escaso, y acabaron aceptando el precio que les había marcado el patrimonio. En ese momento pues se firma, en ese momento pues es cuando se firma el escrito de aceptación. Aquí, como os podéis imaginar, también en cualquier pueblo de los que compró el patrimonio, pues daba la situación de que estaba la casa pobres, las casas más ricas y otras casas con un patrimonio intermedio. Entonces nunca hubo quórum, o fue muy raro que todos estuvieran de acuerdo. Entonces siempre hubo amos de casas que no estuvieron de acuerdo con el precio que la gran mayoría acabaron dando por bueno, pero al final no le quedó a esas amos de casas que no estaban de acuerdo, no les quedó más remedio que aceptar ese precio, porque se vieron en inferioridad y tampoco tenían en ese momento la posibilidad de actual, llevando el caso un poco al extremo, de presentar un recurso de casación o de recurrir ante no sé quién. No podían recurrir ante nadie más. Era o aceptas, o si no, te lo vas a tragar igual, te vamos a repoblar igual. Entonces dijeron, pues bueno, pues venga, pues firmaban ese escrito de aceptación. Y una vez que existía ya en manos de los responsables del patrimonio ese escrito de aceptación, el siguiente documento era la típica escritura de carta de compra y venta. Esto fue muy habitual. La huella digital en los documentos oficiales estuvo a la orden del día. Imaginaros, en aquellos años el nivel de analfabetismo era bastante elevado. Mucha gente, hombres y mujeres, no pudieron ir a la escuela, no consiguieron aprender a leer, a escribir, con lo cual la firma era la típica escena de película, de poner el dedo en el tintero y firmar con su huella digital. Bueno, pues en aquellos años era prioritario trabajar en casa, y lo de perder tiempo yendo a la escuela pues no acababa de ser comprendido por muchos padres. Y aquí, como veis, hay otro tipo de escritura, la escritura de carta de pago. Aquí me voy a extender un poco porque merece la pena. Ayer ya Marcén en su exposición ya se adelantó, ya contó algo al respecto.
existía una situación que fue común en aquellos años. Como en esa época el dinero contante y sonante, las pesetas, prácticamente no circulaban, o circulaban muy poco, las pocas pesetas que se manejaban siempre se solían guardar, ahorrar aparte, no se gastan, porque con ese dinero era con el que se pagaba anualmente la contribución rústica, que era un impuesto obligado para todos los propietarios, incluidos los que estaban aquí en estos pueblos perdidos de la mano de Dios, sin ningún tipo de servicio, que ni luz, ni agua, ni acceso rodado, ni nada. Pero la contribución, el impuesto, lo tenían que pagar igualmente. Entonces, ¿cuál fue su estrategia durante décadas y décadas? No inscribir en el registro de la propiedad el 100% de sus propiedades. De esta manera, pues muchos, como mucho, inscribían el 50%, otros incluso menos, de tal manera que se ahorraban el 50% de la contribución rústica. Hasta aquí les venía muy bien, porque eso era una práctica habitual. Pero esto que durante tantos años les había favorecido, en el momento que decidieron vender al patrimonio forestal del Estado, se convirtió en un gran problema. Porque el patrimonio, claro, muchos de esta cuestión, a muchos de los amos de casas que firmaron, no se lo acabaron no les dieron este detalle de información. Y decidieron vender, y ya sabían el precio al que vendían, sabían la superficie total que tenían, y ya hicieron sus cálculos y dijeron, pues a mí me tienen que pagar tantas pesetas. Y ellos con ese precio, con esa cantidad, ya empezaron a hacer sus cábalas. Yo con este precio me puedo ir a Huesca, me puedo ir a Zaragoza, me voy a Lérida, me voy a Barcelona, me compro un piso o me monto un negocio. Hicieron sus cálculos. Pero ¿qué pasó con esta cuestión que estamos hablando? Que el patrimonio, antes de soltar el dinero, pidió un informe al registro de la propiedad individual de cada uno de estos propietarios, de cada uno de los amos, y dijeron, fulanito de tal tiene tantas hectáreas, tiene registradas tantas, pues solo le pago en mano por las hectáreas que tiene registradas. Allí eso fue un jarro de agua fría para muchos de ellos, porque allí se les cayó la tierra encima, porque dijeron todos los planes, cálculos que habían podido hacer, dijeron pues si les iban a pagar 150.000 pesetas, por decir una cifra, y resulta que solo les pagaban que la mitad, pues todos los planes se les trastocaban, pero de forma importante. En ese momento, para esta situación tenía solución. La ley hipotecaria que había en vigor en aquellos años decía que para estas situaciones fijaba un periodo de 2 años de demora, que era el tiempo que fijaba por si aparecía una segunda persona que reclamaba la propiedad de ese otro 50% no inscrito en el registro de la propiedad. Nunca apareció esa segunda persona reclamando, pues porque sencillamente nunca existió. Esto era la teoría. La ley hipotecaria del momento hablaba de ese retraso, esa demora de 2 años. ¿Qué pasó? Que luego en la práctica hubo montes que el pago se retrasó 3 años y hasta 4 años. En el libro, en un anexo final, ahí hay una tabla en la cual especifico cuál fue la demora en cada uno de los casos. Bien, ¿qué sucedió una vez que transcurría esos 2, 3, 4 años, que el patrimonio forestal del Estado comprobó que nadie reclamaba ese otro 50% de terreno o el porcentaje que fuera que no estaba inscrito en el registro de la propiedad? Ya dijo, bueno, pues no ha habido nadie, no la ha reclamado nadie, ahora ya puedo pagar ese resto de dinero que dejé de pagar. Aquí hubo otro efecto, otro agravante, que es que si cuanto mayor fue el retraso, 2, 3, 4 años, las cifras estaban calculadas, pues eso, 2, 3, 4 años atrás, la cifra de lo que se les tenía que pagar. En esos años, aunque se estaba en plena dictadura, la vida evolucionaba, los precios de la vida fueron subiendo, fueron incrementándose, con lo cual pues 100.000 pesetas, el valor adquisitivo de 100.000 pesetas, por decir algo, 4 años más tarde,
no fue el mismo, había habido ahí un decrecimiento importante. Entonces ese fue otro factor negativo que tuvo que asumir el propietario sí o sí, no tuvo otra opción. Lo máximo que consiguieron, que esto también lo contemplaba la ley hipotecaria del momento, es que esas cantidades que se les retuvieron, luego cuando se las pagaban les incrementaban un 4% por cada año de retraso, con lo cual de alguna manera consiguieron equiparar un poco esa pérdida de nivel adquisitivo. Pero aquí en este punto, bueno, lo comentaré más adelante, continuamos. A partir de este momento en que el patrimonio forestal del Estado es ya dueño de esos terrenos que ha comprado, que son pueblos enteros, básicamente ya puede comenzar a llevar a la práctica la repoblación forestal propiamente dicho, que es, no olvidemos, es el objetivo principal de toda esta política de adquisición de terrenos. Entonces, las repoblaciones forestales en aquellos años inicialmente pues se hicieron todas de forma manual, a base de del empleo de mucha mano de obra que en aquellos años pues no había disponible en la zona, y hubo que buscar mano de obra fuera. De hecho, aquí vinieron muchas cuadrillas de trabajadores andaluces, mucha gente de aquí mayor de Jaca, seguro que habéis conocido, gente que vino a trabajar a las repoblaciones de la Garcipollera, que acabaron casándose con mujeres de la zona y siguen viviendo aquí. Bueno, ahora ya la mayoría han fallecido ya, porque ya hace muchos años de aquello, pero seguro que conocéis hijos descendientes de aquellos matrimonios. Entonces, ¿qué hizo el patrimonio forestal en aquellos años? Para garantizarse la disponibilidad de tanta mano de obra como necesitaban, fletaban autobuses desde Huesca y bajaban hasta provincias como Málaga, como Jaén. Bajaba un autobús fletado desde Huesca y iban a la plaza de cualquier pueblo de estos de Andalucía, Mijas, Villanueva de la Serena, en Cazorla, bueno, hay más pueblos vienen citados en el libro, y ahí acudían a la plaza mayor del pueblo. En aquellos años de la posguerra, Andalucía tuvo la gran desgracia de tener un porcentaje de desempleo elevadísimo, hasta un 30%, fue de los más elevados de todo el país, lo cual generó una situación de muchísima gente sin trabajo, se agrupaban en la plaza mayor del pueblo esperando a que alguien viniera por ahí a contratarles por unas horas, por unos días, para trabajar en lo que fuera. Entonces esto al régimen dictatorial del momento también le generó mucha incertidumbre, sobre todo en Andalucía, porque era tal el volumen de masa desempleada que había que tenían temor que en algún momento pudiera ser motivo ese malestar general que diera lugar a alguna queja, algún levantamiento popular, y eso lo querían evitar de alguna manera. Entonces, pues también favoreció para lo tuvo en cuenta y favoreció para que el patrimonio bajara a contratar mano de obra allí. Entonces el funcionamiento era muy sencillo, bajaba un autobús con un ingeniero, con algún ayudante, algún representante del patrimonio, llegaban a la plaza del pueblo, ahí buscaban a una persona que se denominaba el manijero, que era como le llamaban, que era un poco como el enteradillo del pueblo, para entendernos, era el que conocía prácticamente a casi todos y sabía cuál era el perfil de cada una de las personas que había ahí en el pueblo, y ya hablaba con el responsable del patrimonio y decía, no, que este no vale, no ha cogido un pico en su vida, no va a valer, este sí, este también, que estos son agricultores, están acostumbrados. Bueno, el caso que llenaban el autobús y les daban un bocadillo, un autobús, imaginaros los autobuses de aquella época, de un tirón desde Jaén hasta Huesca, y ahí en Huesca ya el ingeniero responsable del patrimonio decía, pues a ver, para tal monte que es ese que vamos a repoblar, necesito una cuadrilla de 25, para tal monte otra de otros 25, para aquí 15, y así se repartía aquel personal. Y pues bueno, pues esta cuadrilla de la Garcipollera pues seguramente son 100% andaluces, que vino mucho andaluz. Así fue como se comenzó las repoblaciones, a base de pico y un pico para hacer unos hoyos en suelo, y aquellos hoyos pues tenían que tener unas dimensiones
estándar, regulares, y tenían que tener 40, eran agujeros de 40 de profundidad y 40 de lado. Y si no tenían esas dimensiones no eran válidas, y en aquellos años generalmente el jornal de aquellos obreros lo cobraban por olla, por hoyo que abrían, por hoyo correctamente abierto. ¿Qué pasaba? Que el terreno de aquí del Prepirineo, pues había muchas zonas que si no te fijabas un poco dónde te ponías a picar, al primer palmo te salía un zaborro así y ya no había manera de esquivarlo. Pues ahí habías perdido ya igual 5 minutos, vete un metro más allá y empieza a picar. Y ya cuando lo tenías casi acabado el hoyo, al fondo del todo te salía otro bolo enorme y ya no te daba los 40 de profundidad. Tú lo podías dar por bueno, pero por ahí estaba aquí el susodicho de la gorra de plato, el forestal, que era el que tenía que ir controlando. Y tú podías darlo por bueno, pero él tenía que supervisar. La forma de funcionar era las cuadrillas de 15, de 20 obreros, había uno que era el encargado. Y empezaban a picar y cuando tenían abierto completado el hoyo, gritaba uno, ¡hoyo! Y el encargado cogía y se echaba... Bueno, lo tenía en mente. Otro gritaba, ¡hoyo! ¡hoyo! Cada 10 hoyos el encargado se echaba una piedra al bolsillo y luego al final del día pasaba al guarda forestal y decía, a ver, ¿cuántos agujeros habéis hecho hoy? Contaba las piedras y decía, pues aquí 10 piedras, pues 100 ollas hemos abierto hoy. Y luego sobre esas ollas había que ir y había que plantar el árbol. Y aquí también continuaba la labor de inspección del guarda forestal, porque el árbol tenía que quedar bien plantado, porque si no quedaba bien plantado con la tierra bien apretada sobre las raíces. Primero había que tratarlo con cuidado para que el sistema radicular del árbol no tuviera lesiones, no se rompiera, y luego colocarlo en suelo, echar en el fondo la tierra buena que estuviera en contacto con las raíces, y luego ya en la parte de arriba pues lo peor, lo más pedregoso, y luego pisarlo que quedara bien apretado y demás. Y había una prueba, esto me lo contan algunos obreros andaluces, que era, yo lo denomino en el libro, la prueba del tirón forestal. Venía el guarda y recorría ya la zona que se había repoblado y todos los árboles que había plantado la cuadrilla, cogía de la vía terminal y le daba un pequeño tirón. Y si de ese tirón se quedaba con el árbol en la mano, mala señal. Iba otro que pegaba el tirón y no estaba suficientemente apretada la tierra, pues estaba mal plantado. Pues como el responsable de que esa repoblación saliera adelante era el guarda, pues ¿qué hacía él? Pues muchas veces lo que hacía era cogía y iba a hablar con el encargado de la cuadrilla y decía, mira, todo esto de aquí, no sé cuántos pinos he visto que estaban mal plantados, pues en vez de apuntaros 25 jornales que sois en la cuadrilla, pues yo voy a apuntar solo 15 y espabilar para mañana y los plantáis, apretáis la tierra mejor. Bueno, pues esas situaciones estuvieron a la orden del día. A los pocos años empezaron a llegar, se introdujeron en las labores de preparación del terreno para la repoblación forestal los motores de sangre que se denominaron en la zona, que no eran otra cosa más que yuntar de bueyes, que lo que hacían era evitaban el tener que abrir esas ollas de 40 por 40, abrían fajas longitudinales siguiendo las curvas de nivel de la ladera, y luego ya sobre ese terreno removido era mucho más fácil el alcanzar esa profundidad y ahí plantar el árbol. Esto tuvo un inconveniente añadido, que es que el patrimonio tuvo que buscar también personas experimentadas, personas que conocieran el manejo y estuvieran acostumbradas al uso de bueyes, porque no era nada fácil, y pues eran cabezones como ellos solos, y si no les sabías dar la instrucción correcta, si no los sabías manejar, se te podían plantar y no daban un paso ni para adelante ni para atrás. Pero bueno, esto pues tuvieron que aprender también aquella gente en muchos casos pues sobre la marcha. Y ya en los últimos años de funcionamiento del patrimonio forestal del Estado empezó a mecanizarse estos trabajos con la llegada de las primeras máquinas bulldozer. Esto en concreto pues esto ya debió ser un adelanto para el momento de la leche, porque es la pequeña máquina bulldozer y delante va una plantadora, y van dos personas sentadas. Esto es como un arado que va abriendo una reja, un surco sobre el suelo, y aquí esta persona va alcanzando las plantas y estos dos las van colocando en su sitio. Entonces pues allí pues obviamente la rentabilidad fue mucho mayor que en la primera etapa, que había que ir olla por olla, y bueno, pues
Pero para que... Perdón, voy a echar un trago de agua. Pero para que esta fase de repoblación, la fase de plantación de pino sobre el terreno, pudiera llevarse a la práctica, fue imprescindible tener solventada una fase previa, que fue la de obtención. ¿Dónde se obtenía toda esa planta? No olvidemos que estamos hablando de miles y millones de plántulas necesarias para repoblar todos estos montes. Hay que tener en cuenta que cuando el ingeniero redactaba la propuesta de repoblación, depende del tipo de suelo en el que se encontraba, recomendaba, si era un suelo de buena calidad, recomendaba colocar una planta por cada olla, pero si veía que era un suelo pobre y con una exposición complicada, que a lo mejor la pluviometría tampoco era la más buena del mundo, decía, pues intentaba de alguna manera asegurar que lo que se plantaba allí que arraigara, y decía, pues aquí la instrucción era en cada olla 3 árboles. El objetivo final es que por lo menos, a unas sabiendas de que hubiera bajas, que alguno agarrara, de esos 3 alguno escapara, ¿no? Luego, ahora en la actualidad, pues aún se ven por ahí repoblaciones, hubo suerte y de los 3 plantados acabaron agarrando los 3, y no hay Dios quien atravese esas repoblaciones. Los jabalines ya se lo saben bien, que tienen ahí unos buenos encames. Pero bueno, como digo, el patrimonio tuvo que empezar desde cero, creando una red de viveros para nutrir de plantas suficiente a todas las repoblaciones que se ejecutaban en todo el país, y en el concreto en Huesca pues pasó lo mismo. Fueron diferentes viveros los que hubo que plantar, los que hubo que crear, para sembrar allí semillas y obtener plantas que no se obtenían en algunos casos de un año para otro. Cuando hablamos de plantar de 2 sabias o 3 sabias, que se dice en términos forestales, pues no es una planta de un año, sino que tienen 2 años o 3 años, con lo cual no es plantar y al año que viene ya dispongo de esa planta. O sea que esto requirió una planificación más que importante por parte de los ingenieros de montes, además de la consiguiente dotación presupuestaria para que esto pudiera llevarse a la práctica. Pero ya para rizar el rizo, para que esos viveros forestales pudieran obtener toda la planta necesaria, necesitaban semillas. ¿Dónde obtenían las semillas? En aquellos años no era como hoy, que vas a una tienda y encargas no sé cuántos kilos de semilla de aquí, ¿no? En aquellos años, como otras tantas cosas, tuvieron que ser autosuficientes. Había que obtener la semilla in situ, en el terreno. Esta imagen mismo es en el Abetar de Villanueva, pues un paisano subido ahí arriba para echar las piñas abajo, y luego pues llenar sacos con caballerías, llevarlas al pueblo, y allí venían encargados o responsables del patrimonio forestal del Estado que compraban esos sacos de piñas a tanto el kilo. Pues bueno, pues fue también una manera de obtener un jornal más que obtenían aquellos paisanos en algunos pueblos, no en todos, pero esto hubo que hacerlo, pues hubo que ir a recoger piñas de pino silvestre y de abeto. Y bueno, luego, ¿qué se hacía con esas piñas? Pues había que extraer el piñón, y eso tampoco era fácil. En el centro y en el sur de la península, por cuestiones climatológicas, ahí tenían lo que se denominaba sequeros solares, que no era más que extender las piñas en suelo durante un tiempo, cada día, cada 2 días, dar una vuelta para que se fueran secando de forma homogénea, y luego, una vez que ya secas, iban abriendo las escamas, las piñas, y ya expulsaban el piñón. Aquí en la montaña eso no podía ser. Aquí tuvieron que construirse los sequeros artificiales, pues que eran una construcción, pues como esta aún existe, el sequero que había en Sarvisé. Era una construcción pues sólida, que tenía una gran estufa central que estaba encendida continuamente, y el aire que calentaba esa estufa se reconducía por una conducción o 2 conducciones verticales, y en esas conducciones verticales se colocaban unas bandejas metálicas, de tal manera que el aire caliente
pasara de abajo a arriba. Entonces se iban removiendo esas piñas poco a poco, de tal manera el objetivo final era el mismo: secar esas piñas y obtener los piñones. Esos piñones luego eran clasificados, no todos los piñones valían, y bueno, pues toda esta cantidad de piñas que tenemos ahí acumulada, todo esto, una vez que se les traía el piñón, esa misma piña seca servía de combustible para esa estufa. Así es como se obtuvieron kilos y kilos de piñones de diferentes especies. O sea que todo esto también hubo que empezar desde cero. El patrimonio tuvo que construir estos edificios desde cero y dotar de toda esa maquinaria, con la complicación añadida que aquellos años de la posguerra, pues bueno, España estuvo sometido a un bloqueo a nivel internacional, que tampoco tenía la posibilidad de coger y voy y compro, suponiendo que se disponía del dinero, voy a Francia, que es el país más próximo, y compro esta maquinaria y estas herramientas para los sequeros. No, pues tuvieron que ser autosuficiente y satisfacer esa demanda pues con lo que se producía en aquellos años. Y bueno, pues esto muchas veces acabó recurriendo a herreros locales, que eran los que de alguna manera montaban la instalación de esos sequeros. Bien, pues con todo este esfuerzo de repoblación, viveros, sequeros, al final, después de tanto esfuerzo, pues bueno, los mapas de la provincia de Huesca empezaron a aparecer, como vemos, con estas zonas oscuras, que fueron las zonas que se vieron afectadas por las repoblaciones. Esto ya casi es ya en los años de la parte final de la época de funcionamiento del patrimonio, cuando ya se empezó a disponer de estos mapas, y fue prácticamente con recursos propios del presupuesto propio del patrimonio forestal del Estado. En los últimos años, ya cuando España firmó un convenio de ayuda, de colaboración con los americanos, ahí son 1.523 millones de dólares, pero básicamente el 90% de ese presupuesto se dedicó a la construcción de las bases militares que hubo en España, como la de Zaragoza, la de Morón y demás. Y el resto, un porcentaje mínimo, sí que se invirtió en diferentes propuestas para repoblaciones forestales en la provincia de Huesca. Pero bueno, fue un porcentaje bastante reducido. También aparecieron ya en esta fase final esos primeros mapas de esas choperas, de esas riberas estimadas en las cuales se plantaron chopos, y bueno, las principales aquí en la provincia de Huesca fueron en el entorno de Fraga, en el entorno de Monzón, y las que he mencionado antes aquí en el río Aragón, en la canal de Verdún. Y bueno, pues después de estos 30 años de intensa política forestal, de intensos trabajos de repoblación forestal, diferentes planos de la provincia de Huesca, aquí uno a nivel nacional vemos cómo fue la provincia de Huesca, una de las que estos trabajos de repoblación se ejecutaron de forma más intensa. Depende de las estadísticas de cada año, pues unas ubican a Huesca entre las 5 primeras provincias afectadas, otras entre las 3 primeras afectadas. El resumen total es que se vieron afectados, esta cifra, más de 500 montes en toda la provincia de Huesca. 108 fueron los que se adquirieron, que se denominaron montes propios, que en la actualidad son gestionados, acabaron siendo transferidos al gobierno de Aragón y se los gestiona él. Y para la adquisición de estos 108 montes se realizaron hasta 11 expropiaciones, y se vieron afectados 94 núcleos, es decir, entre pueblos y pardinas fueron 94 núcleos habitados los que se vieron afectados, los que acabaron siendo despoblados. Y además fueron un total de 405 consorcios en toda la provincia de Huesca. Esto son cifras importantes, y como consecuencia de toda esa cifra, pues bueno, lo que ayer señaló Mariano Marcén, pues dio lugar a
la consecuencia inmediata fue la migración de todos los habitantes de esos pueblos. Se repartieron cada uno en función de su situación familiar y económica, pero bueno, pues desde el barrio de Sabiñánigo, en aquellos años que se denominaba el barrio de la estación, pues porque era donde estaba la estación de tren. Otros se fueron, pues mira, algunos acabaron en concreto, era un señor de la Solana Burgasé, acabó en el Paseo de Gracia en Barcelona, pues siendo ahí conserje, y aparecieron muchos de Sobrarbe y de Ribagorza que acabaron en Barcelona de conserjes. Bueno, otros acabaron en Zaragoza, otros, bueno, cada uno llevó su destino particular. Y a partir de aquí voy a pasar una serie de diapositivas que nos van a mostrar un poco cómo ha cambiado todas estas repoblaciones, cómo cambiaron el paisaje. Nosotros, todos los aquí presentes, nuestras generaciones por encima y por detrás, estamos acostumbrados a ver el paisaje que tenemos ahora, y si no lo comparamos con imágenes de cómo era antes, es muy difícil apreciar cómo ha sido esa evolución. Empezamos en la Garcipollera. ¿Veis todos estos campos, estas alineaciones, estas líneas paralelas? Eso eran campos en los cuales ya habían trabajado las yuntas de bueyes. Eso ya estaba preparado para llegar y repoblar estos otros campos de aquí. Sin embargo, todavía no habían pasado los bueyes. Y este es el aspecto que tiene prácticamente en la actualidad. Ya aparecen pistas de uso forestal, pues para moverse a distintos puntos del monte, pues porque aquí ya se ha extraído madera, se ha hecho una primer clara. Aparece aquí ya evidentemente, de forma evidente, un cortafuegos. Continuamos con el recorrido. Villacampa, en la Guarguera, pues un pueblo perdido ahí en medio de la Guarguera, una ladera inclinada. Todo esto son campos abancalados de dudosa rentabilidad, como os podéis imaginar. Los pinos ahí perfectamente alineados en la actualidad, y este es el paisaje. Eso ahí sería el pueblo de Villacampa. Esto se sigue repitiendo. Cajol, un pueblo en la Solana de Burgasé, el pueblo y todos los campos mejores alrededor del pueblo, que son donde pues acabaron plantándose los pinos. Allí en esos suelos, generalmente todos los pinos que se plantaron sobre campos de cultivo, estaba garantizada su viabilidad, porque el suelo era más o menos bueno. Casallera, esto es un caserío, una pardina que decimos aquí, pues es un más que se denomina en Ribagorza. Pues en la actualidad pues se repite la historia. Bueno, pues se ve perfectamente nos vamos a la Hoya de Huesca, los pinos perfectamente alineados, pues porque estos pinos todos se plantaron sobre fajas abiertas por los bueyes, con lo cual esa vista aérea nos permite esa línea tan definida al ver esos pinos perfectamente alineados. Ibor, al sur de Sabiñánigo, los campos de cultivo estaban aquí en la parte alta, que era la que dedicaban a campos. El aspecto en la actualidad. Seguimos con el repaso. La entrada a Castiello, y al fondo la entrada al Valle de la Garcipollera. Vemos aquí todos estos campos, antiguos campos. Pues bueno, pues vemos que en la actualidad o bien repoblados de forma artificial o bien de forma espontánea, todos cubiertos por un bosque ya uniforme. Araguar del Solano, esta foto a mí me parece espectacular. Si nos fijamos en esta zona, en estos terreros de Salagón, esta erosión de aquí, esto en el año 65, pues en la actualidad es esta zona de aquí. La erosión no ha ido a más, se mantiene ahí. Esto, si no se hubiera repoblado, pues aquí tendríamos una barranquera que se llegaría hasta aquí arriba, tendría el doble de grosor, igual que esta otra erosión de aquí o esta de aquí, y todos estos arrastres los tendríamos depositados ahora en yesa. Pues bueno, esto es la historia. Es la única manera de frenar la erosión, es mediante la repoblación forestal. El gran problema, entre comillas, es que esto es un trabajo de muchos años. Esto no se obtiene de la noche a la mañana, sino a base de tiempo y tiempo. Torrente Cajico, aquí está muy próximo a Jaca. Mira, aquí se ve perfectamente las fajas abiertas por los bueyes. Esto también el boyero, el que manejaba los bueyes,
eran 2 personas por cada yunta de bueyes, iban 2 personas, uno el que manejaba, el que conducía a los bueyes, que iba con una vara larga que algunas veces llevaba como un pincho, una punta en el extremo del palo para pegar en el culo, en la culera a los bueyes para que arrearan. Y luego detrás iba otra persona que era el que en verdad lo pasaba mal, que era el que manejaba el Brabant, porque los bueyes ya había ahí una zona de aliagas espesas o de hartos. Los bueyes son unos animales muy duros y pasaban y listo, pero el que venía detrás con el Brabant, aquel acababa sangrando con el pantalón rasgado, con las abarcas o las zapatillas de cáñamo que llevaran. Imaginaros lo que pueden resistir, que aquellos andaluces subían con zapatillas de cáñamo, les duraba la primera semana escasa. Bueno, pues que me enrollo. La situación, el aspecto actual, un bosque frondoso e increíble. Bueno, aquí es exposición norte, ahí es fácil. Aquí hay esta diapositiva, es Bergua, en la entrada sobre Puerto por la ribera de Lara, pero esta la incluyo porque fijaros la situación actual, prácticamente los campos invadidos por vegetación. Todo lo que cuanto me he referido hasta ahora se centra en los pueblos que compró el patrimonio forestal del Estado y que se repoblaron, pero prácticamente ha sucedido lo mismo en aquellos pueblos que no compró el patrimonio, pero cuyos habitantes acabaron marchando. El abandono, el dejar de cultivar esos terrenos, ¿qué sucedió? Pues la vegetación ha seguido creciendo de forma espontánea, no han crecido los pinos que de forma artificial colocó el patrimonio forestal, pero la naturaleza es muy sabia y han ido saliendo, pues las especies autóctonas. Aquí en el caso de Bergua pues es el roble y el cajico, o sea que esa pérdida de zonas de cultivo sucedió también, aunque en los pueblos que no compró el patrimonio. En el momento que se abandonaron, pues sucedió eso. Un repaso rápido a los pueblos que se vieron afectados. La Rosa, una foto de Fritz Kruger de principios de siglo. Vemos también ahí esa enorme zona erosionada, esa otra de allí. En la actualidad vemos que no han ido a más, se mantienen, pues es gracias a la acción del arbolado que se colocó, que se plantó en su momento. Asun, esta foto también es espectacular, el pueblo está allí, todo esto, mirar, toda esta ladera en su día era bosque, se roturó por completo para dedicarla a cultivos que al tercer año seguramente ya darían una rentabilidad nula y tenían que ser abandonados, había que volver a roturar un poco más arriba, un poco más lejos del pueblo. Bueno, pues en la actualidad una repoblación total. Esto ya sería, aquí al otro lado estaría la Barcipollera. Seguimos el recorrido por los pueblos. Ginoabel, en la Solana de Burgasé, las casas con los tejados todavía impolutos, los tejados de losa, las chimeneas troncocónicas perfectas en pie. Aquí ya pues en el momento que esos tejados no se hace un mantenimiento, aparecen goteras, pues el peso de las losas pues acaban haciendo ceder la estructura entera del tejado. Fenillosa, volvemos de nuevo a la Guarguera. Pues el pueblo queda allí, las ruinas inmersas entre vegetación, entre zarzas, entre vegetación. Ya prácticamente, si no te fijas con detenimiento, ni te enteras que hay ahí un pueblo. Nos vamos a Inielle, conocido por ubicar aquí los hechos de la lluvia amarilla, que magníficamente escribió Julio Llamazares. Esta era la zona orientada al norte, más al norte, noreste. Es donde estaba el mejor terreno, es donde está en la actualidad la mejor repoblación. Seguimos. Soliveta, otro núcleo de Ribagorza. Todo esto son oliveras, alguna almendrera. Estas aún se salvaron y todo lo demás pues predomina los pinos. Seguimos. Villacampa, otra vez en la Guarguera, vemos toda esta ladera, prácticamente no hay arbolado. Aquí algunos ejemplares de roble aislado, lo demás es que no hay ni arbustos. Allí es todo prácticamente la acción humana y del ganado intensivo, el ganado ramoneando, el ganado todos los días del año, más los habitantes
del pueblo cortando leña, pues porque había que encender fuego todos los días del año, o bien para cocinar o bien para hacer pan en el horno que tenían casi cada casa. Entonces eso pues acababa notándose sobre el terreno, eran terrenos pelados, y pues el efecto de la repoblación en la actualidad. Un último, nos vamos a Verbusa, un núcleo urbano sólido, todos los tejados firmes, construcciones en perfecto estado. Pues bueno, en la actualidad pues esto en pocos años más será un amasijo que ya lo es, de vegetación rastrera, trepadora, zarzas, hartos y lo que sale de forma espontánea. Ya para ir acabando, todo este esfuerzo que realizó el patrimonio forestal del Estado, ya en el momento que empezó a funcionar el Estado de las Autonomías en España, acabaron siendo transferidas su gestión a las respectivas comunidades autónomas. La comunidad aragonesa es ahora mismo la encargada de gestionar estas masas y bueno, pues va realizando trabajos de aclareo, trabajos de poda. Conforme van desarrollando y creciendo estas masas, pues al cabo de X tiempo hay que realizar nuevas claras. Aquí una clara, la finalidad que persigue es rebajar la densidad de arbolado y de tal manera que se dejan los mejores fustes, y como les llega más luz y tienen menos competencia, en teoría desarrollan más. Y bueno, pues aquí para mí la gran incógnita ahora mismo es que entro ahora un poco en una cuestión estrictamente forestal, pero yo creo que es interesante darla a conocer. Desde el momento cero, cuando el patrimonio forestal del Estado, sus respectivos ingenieros diseñaron todas estas repoblaciones, las plantearon en todo momento como unas repoblaciones, que se me ha ido el santo al cielo, unas repoblaciones protectoras. Es decir, la prioridad era plantar y asegurar que una vez que desarrollara esos árboles que ahí se plantaban, garantizar que no hubiera fenómenos erosivos. Y básicamente esa era la finalidad de las repoblaciones protectoras. El problema, desde mi punto de vista, es que en la actualidad se está realizando sobre ellas una gestión pura y dura, como si fueran unas masas, unas repoblaciones productivas. Es decir, yo creo que en algún momento habría que plantearse el mantener, si se mantiene esta gestión propia y exclusiva de masas productivas, que es lo que se está haciendo ahora. Hoy muchas de ellas ya habría que empezar, lo ideal sería empezar a cambiar el chip y gestionarlas ya con unas masas protectoras. Esto ¿cómo se haría sobre el terreno, o al menos la teoría? Pues habría que favorecer que aparecieran especies espontáneas, las que crecieran en esa zona de forma espontánea, para esto en un periodo largo de tiempo, porque la dinámica forestal es muy lenta en el tiempo. El objetivo último sería obtener unas masas mixtas, que no fueran unas formaciones de pinos única y exclusivamente, que fueran masas mixtas, con lo cual sería tener una manera de dar de que realizaran en realidad esa función protectora. Pero bueno, esto está por ver. En cualquier caso, todas estas repoblaciones realizan un papel en la actualidad para la sociedad, un papel recreativo y social muy importante, desde punto de vista ya o para como hacer excursiones o para aprovechamientos micológicos, que cada año está más en moda ir a coger setas. Y el gran enemigo de estas formaciones boscosas es el fuego. Todos lo sabemos, y en los últimos años a esta parte, las noticias en verano, el denominador común pues son los grandes incendios forestales.
sin querer ser pájaro de mal agüero, ahora ya estamos hablando de incendios de sexta generación, es decir, unos incendios que en el momento que se declaran es prácticamente imposible parar, pero bueno, simplemente aprovechando el contexto, la situación, recordaros que cuando salgáis al monte ser prudentes y además de traeros la basura, pues nada, ya hay que olvidarse de esa mala costumbre. Ahora en unos años pues era lo que se estilaba, eso de salir al monte, encender fuego y hacerte unas chuletas, eso obviamente ya desde hace muchos años la legislación no lo permite, pero en cualquier caso, y a modo de resumen, extremar precauciones de la manera más tonta. Hay muchas veces incluso con el uso de herramientas se ha podido dar origen a incendios. Extrememos precauciones. Ya para ir concluyendo y a modo de resumen, en la provincia de Huesca este fue el número total de hectáreas que se acabaron adquiriendo. Del total nacional, que no llegó por poco a los 2 millones de hectáreas, en Huesca fueron 120.000 las hectáreas que se repoblaron, que si tenemos en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, que se realizaron de forma manual a base del empleo de mucha mano de obra y con muy poca mecanización, pues ya es una cifra más que importante. Luego, una vez que desapareció el patrimonio forestal del Estado, fue sustituido por el ICONA, Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Siguió realizando repoblaciones a nivel nacional, pero ya con una intensidad mucho menor, con lo cual a estas 120.000 hectáreas había que sumar algunas más, pero tampoco muchas más en la provincia de Huesca. Esas 120.000 se desglosan de tal cual aparece aquí. 75.000 fueron las que se compraron a sus respectivos particulares y otras 45.000 en forma de consorcio, y los propietarios de ese terreno podían ser desde ayuntamientos, desde sociedades de vecinos o otro tipo de entidades locales menores. Fueron 513 montes todo el total de los que se vieron afectados en la provincia de Huesca, tercera a nivel nacional en cuanto a afectación. 11 expropiaciones en total en la provincia de Huesca, y pongo 8 a petición propia, 3 impuestas. Esto se merece una explicación, porque aquí también ha sido una de las críticas que a mí me ha llegado en muchas ocasiones, refiriéndose al patrimonio. El patrimonio que está muy extendida en la actualidad entre la sociedad aragonesa. La crítica dice es que el patrimonio expropió y echó a la gente y los mandó, los echó de malas maneras. Aquí hay que hacer una matización importante, y esta tiene que ver con lo que he explicado antes, de que la gente no tenía registrada el 100% de su propiedad en el registro de la propiedad. ¿Qué pasó? Que cuando muchas de aquellas amos de casas que querían vender se enteraron de que no iban a cobrar en mano el 100% del dinero que les correspondía, pues también un ingeniero del patrimonio forestal, que fue el responsable en la provincia de Huesca durante al menos 25 años, los últimos 5 años creo que ya se fue, Miguel Navarro Garnica se llamaba. Este hombre tuvo mucha mano izquierda, al contrario de otros ingenieros de montes en otras provincias que abusaron más de su condición y de la situación política. Este hombre en algún momento, Miguel Navarro Garnica, a estos amos de casa que se veían en esta tesitura de que no podían cobrar el 100%, les dejó caer o les dijo directamente, no sé, esto no lo he podido acabar de contrastar en la documentación que consulté de cuál fue la forma, pero bueno, el caso que aquella gente, aquellos amos a los que ahora me refiero, llegaron a enterarse de que si el procedimiento de venta de su monte, del monte de su pueblo, en vez de ser de un procedimiento de venta, de compraventa voluntaria, se convertía en uno de expropiación forzosa, tenían la ventaja de que les pagaban en mano el 100% del dinero que correspondía al 100% de su superficie.
al margen de que estuviera inscrito a un 50, un 20 o un 10% solo. La expropiación forzosa lo que les ofrecía era esta opción, cobrar al 100%. Entonces, cuestión acabó corriendo la voz, acabó llegando a pueblos vecinos que también estaban en negociaciones con el patrimonio. ¿Y qué sucedió? Que al final, sobre todo los pueblos de aquí de la Garcipollera, prácticamente todos ellos creo que fueron los que solicitaron, y esto lo solicitaron por escrito, porque esto sí que doy fe, que he visto cartas en los que el representante del pueblo, de los vecinos, o la carta firmada por todos los amos, solicitando al responsable del patrimonio en Madrid que su pueblo fuera expropiado precisamente por este motivo. Entonces, claro, esta cuestión yo también me he encontrado con hijos de aquellos amos que firmaron, que, bueno, pues por las circunstancias que fueran, esta cuestión, el padre, el amo que firmó, no se la llegó a contar al hijo. Con lo cual, el hijo se ha quedado más con la versión más común, más habitual, que es la de la expropiación forzosa, pura y dura, sin ningún tipo de matiz. Entonces, esta crítica hay que matizarla, y el matiz importante es este. De esas 11, 8 fueron a petición propia, es decir, lo que acabo de explicar. Tan solo hubo 3 que fueron impuestas. Una la contaba ayer Mariano, un vecino de Solanilla, la casa fuerte de Solanilla. Se creía que él iba a ser autosuficiente, tenía campos en extensión suficiente, tenía un rebaño potente y tenía además terreno por ahí de sobras, pues para seguir sembrando, viviendo de lo que recolectaba, y para seguir pastoreando y vivir de los corderos que pudiera vender y demás. Al cabo de los 2 años se dio cuenta que eso no era posible, porque coincidió también que vinieron 2 años de sequía, las siembras fueron un fracaso, y tuvo el inconveniente además de que el ganado, si no estuvo debidamente custodiado, se colaba muy frecuentemente dentro de la repoblación. Llegaba el guarda forestal de turno y le metía la pertinente denuncia. Pues eran las instrucciones que tenían los guardas forestales en aquellos momentos. Los pinos así con esta altura, recién plantados, son una atracción para el ganado, para las ovejas también, aunque para las cabras imaginaros. Entonces, llegado a ese punto, aquel hombre ya tuvo claro que era imposible ser autosuficiente como él se pensaba, y pidió al patrimonio vender, y le dijo el patrimonio: sí, te vamos a vender, te vamos a expropiar, pero vamos a ser ahora nosotros los que ponemos las condiciones, y punto. Y aceptó las condiciones que le puso. Otra expropiación forzosa fue en la Pardina de Alavés. Cuando arrancamos el puerto de Monrepós, al poco de arrancar, pasado el viaducto, ahí a mano derecha, y ahí hay unas antenas, unos repetidores de telefonía, y estaba la Pardina de Alavés. Pues ahí la que se negó a firmar fue la mujer del amo. En el derecho foral aragonés existe un concepto que es el derecho de viudedad expectante, es decir, cuando los amos tenían que ir al notario a firmar la venta al patrimonio, el ingeniero les recordaba a todos los amos: tenéis que venir con las mujeres, porque las mujeres también tienen que firmar. Y muchos de ellos no entendían, porque si el amo soy yo, ¿qué pinta aquí la mujer? Y tenía que recordar: no, aquí está este concepto, el derecho de viudedad expectante. La cuestión era que la mujer tenía que ir a firmar, y su firma implicaba su renuncia a reclamar en un momento dado ningún derecho sobre sobre las propiedades del marido. Es decir, era una manera clara de evitarse problemas a medio y largo plazo del patrimonio. Pero ¿qué pasó en el caso de la mujer de la Pardina de Alavés, que debía ser una mujer de carácter? Ni el marido pudo convencerla, según la documentación que leí. Entonces dijo el patrimonio, el responsable, el ingeniero, dijo: no, pues no firmáis, pues os expropiamos, y la cosa sigue para adelante. Y había un tercer caso de expropiación forzosa, pero fue también una situación así como muy puntual, ¿no? Entonces,
quedaros con la copla de que si escucháis a alguien decir que es que el patrimonio es propio y hecho a la gente, está esta matización que es muy importante y es cierta, además de importante, es cierta y es la real y es la que echa atrás, echa por tierra esta otra opinión. Bueno, obviamente en aquellos años en plena dictadura, pues la labor importante que hizo el patrimonio forestal del Estado en términos forestales hablando, pues bueno, quedó muy depreciada, muy empañada, pues por los términos y la situación del momento, ¿no? No hubo posibilidad de negociar y aquello era todo impuesto y la verdad que, bueno, pues se hizo lo que se hizo en aquellos años, eran aquellos momentos y pues bueno, no se puede objetar nada más al respecto. Y esto también quiero matizar. Siempre en algunos sitios, en algunas ocasiones, se ha escrito, se ha dicho que el principal culpable de la situación de despoblación que tiene la provincia de Huesca en la actualidad fue el patrimonio forestal del Estado. Y yo aquí también quiero hacer una matización. Las repoblaciones funcionaron como un catalizador de aquella política del patrimonio forestal del Estado. Adquirió 94 núcleos pardinas, 94 núcleos que estaban habitados, pero ahí pongo entre comillas, estuvo en negociaciones con otros 95 núcleos y por cuestiones varias no llegaron a ponerse de acuerdo y no los compró. Pero no los compró el patrimonio, pero la mayoría de esos 95 núcleos acabaron siendo abandonados de forma voluntaria por sus propietarios, por sus habitantes, pues porque llegó un momento que dijeron basta. Apareció todo ese contexto que me refiero en este otro punto, a esa falta de comunicaciones rodadas de servicios básicos. Hay que añadirle esos focos incipientes de industrialización de Monzón, de Sabiñánigo, de otros en Huesca, cuando no los que gente que se fue a Lérida, Pamplona, Zaragoza, Barcelona. Llegó la gente un momento que empezó ya a ser conocedora que aquellos que habían dado el primer paso, que se habían ido, en general les fue bien entre comillas, porque el sacrificio fue muy duro para ellos, el coger y largarse del pueblo y irse a vivir a una ciudad más grande o más pequeña. El cambio que supuso para ellos, la adaptación a ese nuevo ritmo de vida, de ir a trabajar a un sitio a cumplir un horario, que ellos habían trabajado de sol a sol, sin horario, y bueno, pues a pesar de eso, sí que lo que acabó calando mucho en los que se quedaban en los pueblos es que habían ganado en calidad de vida, a pesar de que el sacrificio que había detrás, ¿no? Pues porque disponían de un jornal, disponían de un día, o si tenían suerte hasta de 2 días de fiesta a la semana, y ellos seguían ahí viviendo en el pueblo igual que sus antepasados, y en algún momento se plantearon: yo a mis hijos les deseo este mismo ritmo de vida, que sufran y que vivan en estas condiciones como hemos hecho hasta ahora. Y muchos casos, aquella gente, aquellos amos de casa, aquellas familias completas no vendieron al patrimonio, pero vieron el percal de lo que había alrededor y tomaron la decisión igualmente de marchar. Se fueron. Lo suyo fue más complicado porque no encontraron a nadie que les vendiera, ni les malpagara, ni les valorara a la baja. Se tuvieron que ir con una mano delante y otra detrás, o malvendieron algún enser, algún útil a los que se pudieran quedar en el pueblo de al lado. O sea que al final acabaron marchando, lo pasaron peor que los que vendieron al patrimonio, pero esta reflexión seguramente se la hicieron también muchos de los que vendieron al patrimonio. Dijeron: o nos subimos al tren ahora, ¿qué pasa? Aún a pesar de 1000 pesares y de diferentes cuestiones, pues yo me imagino, yo he hablado con alguno de estos amos que ya murieron, lo duro que tuvo que resultar para ellos el día que cerraron por última vez la puerta de su casa. Imaginaros, decir, me voy, no voy a volver. Eso mentalmente les tuvo que afectar y de hecho les costó, hubo gente que les costó superar. Pero bueno, que sepa que me desvarío y un poco a lo que íbamos.
no toda la despoblación se debió al patrimonio, hubo otra despoblación que fue fruto de las circunstancias políticas y sobre todo sociales del momento, que es lo que me he adelantado, era el punto 9. Y bueno, pues decir que estas repoblaciones que siguen manteniendo ese carácter protector que ya he mencionado y que sigan estando allí durante mucho tiempo. Y ya el futuro inmediato, pues nada, 5 cuestiones. La erosión, a pesar de que haya bosque, de que haya repoblaciones, sigue estando ahí presente. La mejor manera de combatirla es que tengamos unos bosques sanos y que no tengamos lo contrario, que sean terrenos rasos donde está garantizada la erosión. He hecho en falta un mayor reconocimiento de la importancia de las repoblaciones forestales que disfrutamos en la actualidad. Se le pueden poner todos los peros que queramos por todo cuanto os he contado esta noche, de en qué condiciones se realizaron y demás, pero están ahí y el beneficio nos lo seguimos disfrutando día a día. Yo echaría en falta que en la enseñanza reglada se abordara esta cuestión forestal de una forma más decidida y más intensa, y decir que las repoblaciones forestales acaban siendo una etapa más dentro de lo que es la larga evolución forestal, que es son procesos muy largos, y ni los veremos, los efectos no se ven más que a largo o muy largo plazo. Con cuestiones forestales, el pretender obtener un resultado, un beneficio inmediato prácticamente es imposible. De ahí que la política actual pues prácticamente se dedique muy poco presupuesto o ninguno a repoblar, pues porque a ver, ¿qué político se gasta una millonada en repoblar 100 hectáreas si luego no va a poder ir a cortar la cinta, hacerse la foto con el pinar ya desarrollado? Pues no, pues mejor se invierte en otras cosas un efecto más a corto plazo. Bueno, y a mí yo sí me metí en su momento en este embolado de pinos y penas, además de por cuestiones profesionales, fue sobre todo por cuestiones personales. A mí siempre me atrajo ese aspecto, esa faceta humana de todo lo que se esconde detrás de las repoblaciones forestales, y yo la verdad que disfruté mucho durante la realización de este trabajo hablando con toda esta gente, con toda la gente afectada, desde los que vendieron terrenos al patrimonio, como fue esta mujer que ya falleció, que era de Casbas, las cuadrillas de obreros, otro hombre que vendió, los guardas que trabajaron, obreros que trabajaron, este otro que vendió, y los ingenieros que tuvieron el valor de empezar desde cero esa casa denominada Patrimonio Forestal del Estado, y toda esa labor que nos han dejado esas 120.000 hectáreas que disfrutamos en la actualidad. Y bueno, por mí nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sí. No, este es el mismo. Vale. Turno para preguntas. Si hay alguna cuestión que me ha quedado clara, intento aclararla, y alguna pregunta, pero breves porque vamos un poco fuera de tiempo. Y siempre con el altavoz, porque si no se oyen los del nos estén viendo para el stream. Vale. Mira, me ha gustado mucho todas las cosas que has contado. Sabes que conozco el tema, o sea que muchas de las cosas me las sabía, pero me ha gustado como las has contado. Te quería comentar que Santiago Marraco en el mapa forestal de esta zona del 200.000 señala que esas repoblaciones en la Galcipollera, una de mis bisabuelas nació en la Galcipollera, fueron una expropiación forzosa, pero fue un instrumento para tratarles mejor. O sea, que se ha dicho otras veces, lo que pasa es que el mensaje no cala. También te diría que parte de los trabajadores que se beneficiaron de esos trabajos para las repoblaciones forestales no eran de Andalucía, eran de aquí, también parientes míos. Entonces, hay mucha gente que fueron los primeros salarios que encontraron. Y luego lo que dices tú, que la gente acabó yéndose, incluso los que no les expropiaron, es que todo el mundo tenía el ejemplo de los hijos segundones que estaban en la ciudad y ganaban más y era expectante de una vida mejor. O sea que por eso mucha gente también se fue. Entonces, todos tenían ese ejemplo, o sea que... Y respecto yo tengo este ejemplo que he hablado con gente.
en Garcinepel hay un pueblo más arriba, que no me acuerdo el nombre, si es Betés, Lerés. En Lerés, a mí me contaron los viejos de allí que ellos también quisieron que les expropiasen forzoso y se quedaron con 4 pies por cada hoyo que todavía están hoy. No han visto un duro. O sea que el chollo era la expropiación forzosa. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Adelante. Por lo que dices, solo hubo 11. Eso en hectáreas, ¿cuánto puede suponer? No te sé decir ahora, habría que mirar, pero... Sí. Pero quiere decir que parece una proporción muy pequeña, muy pequeña con respecto a todo. Mira, por lo tanto, no es 120.000 hectáreas, poco más de 20.000, y a lo mejor son muchas. 20.000, te lo digo muy a ojo, no he calculado esta cifra. ¿Cuánto? Perdona, ¿cuánto? Sí, lo cual quiere decir que tampoco es una situación demasiado frecuente en que se dio en todo este proceso, ¿no? Y lo otro pues debieron ser compras o consorcios, como has señalado. Compras que por otro lado estaban un poco vendidos, estaban al albur de lo que quería decir el patrimonio, porque no tenían otra solución. No había posibilidad. Con todas las complicaciones del